los impuestos y otros gastos. Tú, al menos, obtuviste el 100% de tu salario. ¿Quiere decir que a los trabajadores no les pagan todo? Pregunté asombrado. Claro que no les pagan todo, exclamó Padre Rico. El gobierno siempre se lleva una tajada. ¿Y cómo lo hace?, pregunté. Por medio de los impuestos, me explicó. Cada vez que ganas dinero, tienes que pagar impuestos. También cuando lo gastas. Te cobran impuestos por ahorrar e incluso cuando mueres. ¿Por qué la gente permite que el gobierno le haga eso? Los ricos no lo permiten, dijo Padre Rico con una sonrisa. Pero la gente pobre y la de la clase media, sí. Puedo apostarte que yo gano más que tu papá, pero él paga más impuestos. ¿Cómo es posible?, pregunté. Por la edad que tenía, no me sonaba lógico. ¿Por qué alguien permitiría que el gobierno le hiciera algo así? Padre Rico se meció suavemente en su silla. Guardó silencio y me miró a los ojos. ¿Listo para aprender?, preguntó. Asentí lentamente. Como ya te dije, hay mucho por aprender. Aprender a hacer que el dinero trabaje para ti es una labor de toda la vida. La mayoría de las personas va 4 años a la universidad, y luego pueden continuar otros años más con estudio de grado y su preparación termina ahí. Yo, en cambio, sé que mis estudios sobre el dinero y los temas económicos no tienen fin. Continuarán por siempre porque, entre más sé, descubro que me falta mucho por aprender. Casi nadie estudia este tema. La gente trabaja, recibe su cheque, pone al día su chequera y ya. Pero luego se pregunta por qué tiene problemas económicos. Casi todos piensan que, con más dinero, podrían resolver sus dificultades, pero no se dan cuenta de que el problema radica en su falta de educación financiera. ¿Entonces mi padre tiene problemas de impuestos porque no entiende lo que pasa con el dinero?, pregunté confundido. Mira, dijo Padre Rico, los impuestos son una sola pequeña parte del aprendizaje sobre cómo hacer que el dinero trabaje para ti. El día de hoy quería averiguar si tú seguías teniendo pasión por aprender sobre el tema. A la mayoría de la gente le desagrada. Casi todo el mundo quiere ir a la escuela, aprender una profesión, divertirse en su trabajo y ganar mucho dinero. Pero un día despiertan con problemas económicos tremendos, y entonces ya no pueden dejar de trabajar. Ese es el precio que se paga por solamente saber trabajar para obtener dinero, y por nunca aprender a hacer que éste trabaje para ti. Entonces, ¿todavía tienes pasión por aprender?, preguntó Padre Rico. Asentí. Bien, agregó. Ahora vuelve al trabajo. Esta vez no te pagaré. ¿Qué?, pregunté anonadado. Ya me escuchaste. Nada. Trabajarás las mismas 3 horas este sábado, pero no te pagaré 10 centavos por hora. Dijiste que querías aprender a no trabajar por dinero, así que no te voy a pagar. No podía creer lo que estaba escuchando. Ya tuve esta misma conversación con Mike y él ya está trabajando. Está sacudiendo y acomodando alimentos enlatados a cambio de nada. Más vale que te apresures y vuelvas pronto allá. No es justo, grité. Tiene que pagarme algo. Dijiste que querías aprender. Si no aprendes esto ahora, crecerás y te convertirás en alguien parecido a las 2 mujeres y el señor mayor que estaban en la sala. Gente que trabaja por dinero, con la única esperanza de que no la despida. O en alguien como tu papá, que gana mucho pero de todas maneras está endeudado hasta el cuello y cree que solo resolverá su problema si consigue más dinero. Si eso es lo que quieres, entonces volveré a darte los 10 centavos por hora que te ofrecí al principio. Aunque también puedes hacer lo que la mayoría de los adultos. Quejarte de que la paga es insuficiente, renunciar y buscar otro empleo. Pero entonces, ¿qué hago?, pregunté. Padre Rico me dio una suave palmada en la cabeza. Utiliza esto, dijo. Si usas bien la cabeza, en muy poco tiempo me estarás agradecido por haberte dado una oportunidad, y te volverás un hombre rico. Me quedé ahí sin poder creer lo injusto que era el trato que me acababa de ofrecer. Llegué a solicitar un aumento y, de alguna manera, de pronto ya estaba trabajando a cambio de nada. Padre Rico me dio otra palmadita en la cabeza, y dijo, usa esto. Ahora sal de aquí y vuelve al trabajo. Lección 1. Los ricos no trabajan para obtener dinero. No le dije a mi padre que no me estaban pagando. No lo habría entendido, y además no quería tener que explicarle algo que a mí mismo no me quedaba claro. Mike y yo trabajamos 3 semanas más, 3 horas cada sábado, a cambio de nada. El trabajo no me molestaba, e incluso la rutina se volvió más llevadera, pero perderme los juegos de béisbol y no poder ni siquiera comprar algunas historietas me hacía enfurecer.
La tercera semana, Padre Rico pasó por la tienda al mediodía. Escuchamos cuando su camioneta se detuvo en el estacionamiento, y luego el chisporroteo que hizo el motor al apagarse. Padre Rico entró al local y saludó a la señora Martin con un abrazo. Después de ponerse al tanto sobre lo que ocurría en la tienda, se acercó al refrigerador de helados, sacó 2, los pagó y nos hizo una señal a Mike y a mí. «Demos un paseo, muchachos». Esquivamos algunos autos para cruzar la calle y caminamos por un extenso campo cubierto de césped, en donde había algunos adultos jugando béisbol. Nos sentamos en una solitaria mesa para picnics, y ahí, Padre Rico nos dio los helados. «¿Cómo están, chicos?» «Bien», contestó Mike. Yo asentí. «¿Han aprendido algo?», preguntó Padre Rico. Mike y yo nos miramos, encogimos los hombros y sacudimos la cabeza al mismo tiempo en negación. ¿Cómo eludir una de las trampas más grandes de la vida? Bien, pues más les vale empezar a pensar, chicos. Tienen enfrente una de las lecciones más importantes. Si la aprenden, gozarán de una vida con gran libertad y seguridad. Si no, terminarán como la señora Martin y como la mayoría de la gente que viene a este parque a jugar béisbol. Trabajarán muy duro a cambio de poco dinero. Se aferran a la ilusión de tener seguridad en el trabajo. Y solo anhelan unas vacaciones de 3 semanas al año, y quizá una miserable pensión después de 45 años de servicio. Si eso les emociona, entonces les daré un aumento, 25 centavos por hora. Pero esta gente es noble y trabajadora. ¿Se está usted burlando de todos ellos?, le pregunté en tono de reproche. Él solo sonrió. La señora Martin es como una madre para mí. Jamás sería cruel con ella. Tal vez suene grosero porque me estoy esforzando por hacerles ver algo. Quiero ampliar su punto de vista y que logren entender lo que la mayoría de la gente nunca tiene el privilegio de ver porque su perspectiva es demasiado estrecha. La gente nunca se da cuenta de la trampa en que se encuentra. Mike y yo permanecimos sentados sin comprender del todo lo que trataba de transmitirnos. Padre Rico sonaba cruel, pero, al mismo tiempo, nos dimos cuenta de que trataba de explicarnos algo. Con una sonrisa, nos dijo: ¿acaso esos 25 centavos por hora no suenan bien? ¿No les late el corazón un poco más rápido? Negué con la cabeza, pero la verdad era que sí me emocionaban. 25 centavos eran cantidades mayores para mí. Muy bien, les pagaré $1 por hora, dijo Padre Rico con una sonrisa traviesa. Entonces mi corazón se volvió loco. Una voz en mi cabeza gritaba: ¡acepta, acepta! Sin embargo, aunque no podía creer lo que escuchaba, me quedé callado. De acuerdo, que sean $2 por hora. Mi cerebro y mi corazoncito casi explotaban. Después de todo, era 1956, y recibir $2 por hora me habría convertido en el niño más adinerado del mundo. No podía ni siquiera imaginar lo que sería ganar esta cantidad de dinero. Quería aceptar, quería ser parte del trato. Ya me imaginaba una bicicleta nueva, un guante de béisbol, y sobre todo, la adoración que me profesarían mis amigos en cuanto sacara a la vista algo de dinero. Y, por si fuera poco, Jimmy y sus amigos ricos jamás podrían volver a llamarme pobre. Pero por alguna razón, me mantuve callado. El helado se había derretido y ahora se chorreaba por mi mano. Seguramente lo que Padre Rico veía era a 2 chiquillos boquiabiertos con la cabeza hueca. Nos estaba poniendo a prueba, y sabía muy bien que una parte de nosotros quería aceptar el trato. Él entendía que el alma de todas las personas tenía una parte débil y necesitada, y que esta parte siempre puede convencerse a cambio de dinero. Pero por otro lado, también sabía que el alma de todo individuo tiene a su vez una parte resistente que no está a la venta. Aquí todo era cuestión de ver cuál parte era más fuerte. Bueno, que sean $5 por hora. Continué en silencio. Algo había cambiado. La oferta era demasiado grande y ridícula. En 1956 no muchos adultos ganaban más de esos $5. A pesar de todo, la tentación desapareció pronto. Me apacigué. Lentamente volteé a la izquierda para ver a Mike. Él también me miró. Esa parte de mi alma que era débil y necesitada se quedó callada. Y entonces la parte que no tenía precio venció. Al verlo, supe que Mike también había llegado a ese punto. «Bien», dijo Padre Rico en voz baja. «Casi todos tienen un precio. Lo tienen porque el miedo y la codicia se apoderan de ellos».
En primer lugar, el miedo a no tener dinero nos motiva a trabajar duro. Y, una vez que obtenemos el cheque de nómina, la codicia o la avaricia nos hace pensar en todas las cosas maravillosas que se pueden comprar con el dinero. Y entonces se establece el patrón. ¿Cuál patrón?, pregunté. El patrón de levantarse, ir a trabajar, pagar recibos, y otra vez levantarse, ir a trabajar, pagar recibos. Hay dos emociones que siempre controlan la vida de la gente: el miedo y la codicia. Si les ofreces más dinero, continuará por siempre en ese ciclo y gastará más cada vez. Es a lo que le llamo la carrera de la rata. ¿Y existe otra opción?, preguntó Mike. Sí, dijo Padre Rico, pero muy pocas personas la descubren. ¿Y cuál es?, continuó preguntando mi amigo. Eso es lo que espero que aprendan mientras trabajan y estudian conmigo, chicos. Por eso es que dejé de pagarles. ¿Nos puedes dar alguna pista?, preguntó Mike. Estamos un poco cansados de trabajar duro, en especial si no obtenemos nada a cambio. Bueno, el primer paso es decir la verdad, dijo Padre Rico. Nosotros no hemos mentido, argumenté. No dije que mintieran, dije que debían decir la verdad, explicó Padre Rico. ¿La verdad acerca de qué?, pregunté. Acerca de cómo se sienten, contestó Padre Rico. No se la tienen que decir a nadie más, solo admítanla para ustedes mismos. ¿Quiere decir que la gente del parque, la que trabaja para usted y la señora Martin, no lo hacen?, pregunté. Lo dudo, dijo Padre Rico. Creo que los demás solo sienten el miedo de no tener dinero. No es algo que confronten de una manera lógica. En lugar de usar la cabeza, reaccionan a un nivel emocional, explicó Padre Rico. Luego les cae algo de efectivo en las manos y, una vez más, emociones como el gozo, el deseo y la avaricia se apoderan de ellos. Reaccionan nuevamente en lugar de pensar. Entonces sus emociones controlan sus mentes, señaló Mike. Correcto, añadió Padre Rico. En lugar de admitir la verdad respecto a cómo se sienten, reaccionan de acuerdo con sus sentimientos y dejan de pensar. Como tienen miedo, van a trabajar con la esperanza de que el dinero apacigüe el temor, pero éste continúa acosándolos. Vuelven al trabajo, creen que el dinero los calmará, pero no es así. El miedo los mantiene en esta trampa que implica trabajar, ganar dinero y esperar que el miedo desaparezca. Pero cada vez que despiertan, el miedo sigue ahí con ellos. Ese mismo temor mantiene a millones de personas despiertas toda la noche, agitadas y llenas de preocupación. Por eso se levantan y van a trabajar con la esperanza de que el cheque de nómina aniquile ese sentimiento. Pero no, solo les corrompe el alma. El dinero rige sus vidas y todos ellos se rehúsan a aceptarlo. El dinero controla sus emociones y almas. Padre Rico se sentó en silencio y permitió que asimiláramos sus palabras. Mike y yo escuchamos lo que dijo, pero aún no entendíamos bien a qué se refería. Lo único que yo sabía era que en muchas ocasiones me había preguntado por qué los adultos iban a trabajar con tanta prisa. No parecía ser divertido y ellos nunca lucían felices, pero, de todas formas, siempre iban. Cuando Padre Rico se dio cuenta de que asimilamos lo más posible lo que nos había dicho, agregó: Muchachos, quiero que eludan esa trampa. Eso es lo que realmente les quiero enseñar. No solo quiero que sean ricos, porque eso no soluciona el problema. ¿No?, pregunté sorprendido. No, no lo soluciona. Déjame explicarte otra emoción. El deseo. Algunos le llaman avaricia, pero yo prefiero decirle deseo. Es perfectamente normal desear algo que sea mejor, más bonito, más divertido o emocionante. Por eso el deseo también hace que la gente trabaje para obtener dinero. Muchos desean conseguir dinero porque creen que con él pueden comprar felicidad. Sin embargo, la felicidad que trae el dinero consigo dura poco. Entonces las personas necesitan más dinero para conseguir más felicidad, placer, comodidad y seguridad. Continúan trabajando y creyendo que el dinero aliviará a sus almas del miedo y el deseo que las habita, pero eso no es posible. ¿También la gente rica hace esto?, preguntó Mike. Sí, también los ricos lo hacen, contestó Padre Rico. Pero de hecho la gente rica que en realidad no es rica de verdad, se lo debe al miedo más que al deseo. Muchos de ellos creen que el dinero puede eliminar el temor a ser pobres, y, por eso, amasan grandes fortunas. Por desgracia, descubren que el miedo solo se hace mayor,
Y entonces, lo que temen es perder el dinero. Tengo amigos que continúan trabajando a pesar de que ya tienen bastante. También conozco gente que ya posee millones, pero ahora tiene más miedo que cuando era pobre. Temen perderlo todo. Los miedos que los condujeron a volverse ricos se intensificaron. Esa débil y necesitada parte de su alma grita con más fuerza aún. No quieren perder sus mansiones, autos y el exuberante estilo de vida que el dinero les ha dado. Les preocupa lo que sus amigos dirían si perdieran todo. Muchos tienen fuertes problemas emocionales y son neuróticos a pesar de que tienen más dinero y parecen llevar una vida mejor. ¿Entonces los pobres son más felices?, pregunté. No, no lo creo, contestó Padre Rico. Eludir al dinero es algo tan triste como vivir apegado a él. Tal y como si lo hubiéramos llamado, en ese momento pasó cerca de nuestra mesa el vagabundo del pueblo. Se detuvo junto a un bote grande de basura y hurgó en él. Los tres lo observamos con interés, aunque, probablemente, antes de tener aquella conversación, lo habríamos ignorado. Padre Rico sacó $1 de su cartera y le hizo un gesto al hombre. Al ver el dinero, el vagabundo se acercó, tomó el billete, le agradeció a Padre Rico y se alejó deprisa, feliz por su buena suerte. Ese hombre no es muy distinto a mis empleados, dijo Padre Rico. Conozco a mucha gente que dice, el dinero no me interesa. Sin embargo, trabaja 8 horas diarias. Eso es una negación de la verdad. Si no les interesa el dinero, entonces ¿por qué trabajan? Esa forma de pensar es posiblemente más retorcida que la de la gente que acumula dinero. Mientras estaba sentado ahí, escuchando a mi Padre Rico, recordé todas aquellas ocasiones en que Padre Pobre había dicho, «El dinero no me interesa», lo repetía con frecuencia. También se cubría diciendo algo como, «Yo trabajo porque me gusta mi empleo». «¿Y entonces qué hacemos?», pregunté. ¿No trabajar por dinero hasta que desaparezcan todos los rastros de miedo y codicia? No, eso sería un desperdicio de tiempo, dijo Padre Rico. Las emociones son lo que nos hace humanos. La palabra emoción significa energía en movimiento. Ustedes deben ser honestos respecto a las mismas y usarlas junto con su mente, en beneficio de ustedes mismos, no en su contra. Vaya, exclamó Mike. No se preocupen respecto a lo que les acabo de decir. Cobrará más sentido conforme pasen los años. No reaccionen, solo observen sus emociones. La mayoría de la gente no sabe que quien toma las decisiones no es su cabeza, sino sus emociones. Ellas están ahí, pero ustedes tienen que aprender a pensar por sí mismos. ¿Me puede dar un ejemplo?, pregunté. Por supuesto, respondió Padre Rico. Cuando una persona dice, «Tengo que encontrar empleo», lo más probable es que la emoción sea la que esté pensando. El miedo a no tener dinero es lo que genera ese pensamiento. Pero si la gente tiene que pagar sus cuentas, necesita el dinero, dije. Naturalmente, contestó Padre Rico con una sonrisa. Lo que quiero decir es que, por lo general, el miedo es el que toma las decisiones. No comprendo, dijo Mike. Por ejemplo, dijo Padre Rico, si surge el miedo a no tener suficiente dinero, en lugar de salir corriendo de inmediato a buscar empleo, mejor podrían hacerse esta pregunta. ¿Conseguir un empleo será la mejor solución para confrontar este miedo a largo plazo? Considero que la respuesta es no. Un empleo es en realidad una solución a corto plazo, para un problema permanente. Pero mi papá siempre dice, sigue yendo a la escuela y saca buenas calificaciones para que puedas conseguir un empleo seguro. Comenté algo confundido. Sí, entiendo sus palabras, dijo Padre Rico con una sonrisa. La mayor parte de la gente recomienda eso porque les funciona a muchos. Sin embargo, también es una recomendación que surge del miedo. ¿Quiere decir que mi papá me sugiere eso porque tiene miedo? Sí, dijo Padre Rico. Está aterrado de que no ganes suficiente dinero y no encuentres un lugar en la sociedad. No me malinterpretes. Tu padre te ama y quiere lo mejor para ti. Yo también creo que la educación y un buen empleo son importantes, pero con ellos no superarás el miedo. Verás, ese temor que hace que él se levante por la mañana para ganar algunos $, es el mismo que lo obliga a ser tan obsesivo respecto a que asistas a la escuela. Entonces, ¿qué recomienda usted?, le pregunté. Quiero enseñarles a manejar el poder del dinero para que no le teman. Es algo que no enseñan en la escuela, y si ustedes no lo aprenden, serán esclavos del dinero.
Sus palabras comenzaban a tener lógica al fin. Quería ampliar nuestra visión para que alcanzáramos a distinguir lo que las señoras Martin de todo el mundo jamás verían. Usó ejemplos que sonaron crueles en ese momento, pero jamás los olvidé. Mi visión se expandió aquel día y empecé a identificar la trampa que le esperaba a casi todos. Verás, al final todos somos empleados, pero trabajamos a distintos niveles, dijo Padre Rico. Quiero que tengan la oportunidad de eludir la trampa que suponen estas dos emociones, el miedo y el deseo. Úsenlas a su favor, no en su contra. Esto es lo que quiero transmitirles. En realidad lo que me interesa no es que aprendan a hacer pilas de dinero, pues no les servirá para enfrentarse al miedo o al deseo. Incluso si llegan a ser ricos, si no aprenden a manejar estas emociones, solo se habrán convertido en esclavos bien pagados. ¿Y cómo podemos evitar la trampa?, pregunté. Las mayores causas de pobreza o problemas económicos son el miedo y la ignorancia. Ni la economía, ni el gobierno, ni la gente rica son culpables. Todo tiene que ver con la ignorancia y el miedo autoinfligido, que atrapa a la gente. Así que, lo que deben hacer, muchachos, es ir a la universidad para conseguir sus títulos. Mientras tanto, yo les enseñaré a esquivar la trampa. Las piezas del rompecabezas comenzaban a revelarse. Mi padre pobre, el de excelente preparación, contaba con grandes logros académicos y una carrera importante. Sin embargo, en la escuela nunca le enseñaron a manejar el dinero ni su miedo a él. Entonces comprendí que tenía la oportunidad de aprender cosas diferentes e importantes de ambos padres. Ya nos hablaste del miedo a no tener dinero, pero ¿cómo afecta el deseo a nuestra manera de pensar?, preguntó Mike. ¿Cómo se sintieron cuando escucharon mis tentadoras ofertas de aumento de sueldo? ¿Observaron cómo aumentaban sus deseos? Ambos asentimos. Gracias a que no cedieron ante sus emociones, pudieron retrasar sus reacciones y pensar. Eso es fundamental. Siempre tendremos emociones de miedo y codicia. Por eso, de ahora en adelante, es fundamental que usen esas emociones a su favor y a largo plazo. No permitan que ellas controlen a sus mentes. La mayoría de la gente usa el miedo y la codicia en su contra. Ahí es donde surge la ignorancia. Debido al deseo y al miedo, casi todo mundo se pasa la vida correteando su cheque quincenal, los aumentos de sueldo y los empleos seguros. Nadie se pregunta en realidad a dónde nos conducen esos pensamientos guiados por la emoción. Es como la imagen del burro que va jalando una carretita mientras el dueño mantiene una zanahoria colgando frente a su hocico. Tal vez el dueño va hacia donde quiere ir, pero el burrito solo persigue una ilusión, un engaño, y el día de mañana solo habrá otra zanahoria para él. ¿Quieres decir que cuando me imagino un nuevo guante de béisbol, dulces y juguetes, soy como el burro y su zanahoria?, preguntó Mike. Sí, y a medida de que creces, los juguetes se vuelven más caros. Entonces necesitas un auto nuevo, un bote y una mansión para impresionar a tus amigos, dijo Padre Rico con una sonrisa. El miedo te lleva hasta la puerta y el deseo te atrae con sus llamados. Esa es la trampa. ¿Cuál es la respuesta entonces?, preguntó Mike. La ignorancia es lo que intensifica el miedo y el deseo. Es por eso que el temor de la gente rica que ya tiene mucho dinero crece a medida que posee más. El dinero es la zanahoria, el engaño. Si el burro pudiera ver el panorama completo, quizá pensaría 2 veces antes de perseguir la zanahoria. Padre Rico continuó explicando que la vida humana era una batalla entre la ignorancia y la iluminación. Nos dijo que la ignorancia se impone cuando la gente deja de buscar información y de tratar de conocerse a sí misma. La batalla es una decisión que se toma en un instante y consiste en aprender a abrir o cerrar la mente. Miren, la escuela es muy importante. Ahí van a aprender una profesión para convertirse en miembros productivos para la sociedad. Todas las culturas necesitan maestros, doctores, mecánicos, artistas, cocineros, gente de negocios, policías, bomberos y soldados. Las escuelas los forman para que la sociedad pueda prosperar y crecer, dijo Padre Rico. Por desgracia, mucha gente considera que la escuela es el final, no el principio. Hubo un largo silencio. Padre Rico sonreía. No entendí todo lo que dijo aquel día, pero, tal como sucede con los grandes maestros, sus palabras siguieron enseñándome durante años. Hoy fui un poco cruel, dijo, pero quiero que siempre recuerden esta conversación.
quiero que se acuerden de la señora Martin y del burro. No olviden que, si no están al tanto de que el miedo y el deseo controlan su pensamiento, pueden hacerlos caer en la más grande trampa que existe. Lo verdaderamente cruel es pasar la vida con miedo y nunca perseguir tus sueños. Trabajar con gran empeño para obtener dinero porque piensas que con él podrás comprar cosas que te harán feliz, también es algo cruel. Despertar a medianoche aterrado porque tienes que pagar algunas deudas es espantoso. Eso no es vida. Pensar que un empleo te puede asegurar la vida es, en realidad, mentirse a uno mismo. Es cruel, sí, y esa es la trampa que quiero que ustedes eludan. He visto que el dinero puede controlar la vida de la gente. No permitan que eso les suceda. No dejen que el dinero tome el control. En ese momento una pelota rodó hasta nuestra mesa. Padre Rico la levantó y la lanzó de vuelta. «Entonces, ¿qué tiene que ver la ignorancia, la codicia y el miedo?», pregunté. «La ignorancia respecto al dinero provoca codicia y miedo», explicó Padre Rico. «Permítame darles algunos ejemplos. Un doctor que quiere más dinero para cuidar mejor a su familia tiene que subir sus honorarios. Al hacerlo, hace que los cuidados médicos sean más caros para todo mundo. Esto afecta especialmente a la gente pobre porque su salud no es tan buena como la de la gente que tiene dinero. Debido a que los doctores aumentan sus honorarios, también los abogados lo hacen. Y como los abogados suben sus honorarios, los maestros exigen aumentos, lo que hace que nuestros impuestos se incrementen. Y así podríamos seguir. En muy poco, la espantosa brecha entre los ricos y los pobres será tan grande que se producirá el caos, y entonces otra gran civilización desaparecerá. La historia prueba que las grandes civilizaciones se acaban cuando la distancia entre tener y no tener es demasiado grande. Por desgracia, Estados Unidos se encuentra en camino a esa situación. No hemos podido aprender nada de la historia. Solo memorizamos fechas y nombres, pero nunca aprendemos la lección. ¿Pero no se supone que los precios tienen que subir?, pregunté. De hecho, en una sociedad educada con un gobierno bien llevado, los precios deberían bajar. Por supuesto que a veces eso solo funciona en teoría. Los precios suben debido a la codicia y el miedo que provoca la ignorancia. Si en las escuelas se le enseñara a la gente cómo funciona el dinero, habría más de este y los precios bajarían. Sin embargo, las escuelas se enfocan en enseñarle a la gente a trabajar para conseguir dinero, y no a cómo manejar su poder. ¿Pero no tenemos escuelas de negocios?, preguntó Mike. Además, ¿no tú mismo me has dicho que debo estudiar hasta conseguir una maestría? Sí, dijo Padre Rico. Pero a menudo las escuelas de negocios les enseñan a los empleados qué hacer para convertirse en contadores sofisticados. Y Dios no permita que uno de ellos se haga cargo de un negocio, porque lo único que saben hacer es revisar cifras, despedir gente y matar empresas. Lo sé porque yo tengo que contratar a profesionales de ese tipo para que cuenten los centavos. En lo único que piensan es en bajar costos e incrementar precios, lo cual siempre trae más problemas. Es importante llevar las cuentas, contar los centavos y efectivamente, yo desearía que más gente supiera esto. Sin embargo, es una actividad aislada que no representa el contexto total, añadió Padre Rico en tono de molestia. ¿Entonces hay alguna respuesta?, insistió Mike. Sí, dijo Padre Rico. Aprende a utilizar tus emociones para pensar, pero no pienses con tus emociones. En cuanto ustedes lograron controlar sus emociones para aceptar trabajar a cambio de nada, supe que aún había esperanza. Luego, cuando los tenté ofreciéndoles más dinero y ustedes volvieron a resistirse a sus emociones, en realidad estaban aprendiendo a pensar a pesar de las descargas afectivas. Ese es el primer paso. ¿Y por qué es tan importante ese paso?, pregunté. Bueno, eso lo deben averiguar por sí mismos. Si quieren aprender, los llevaré a la zona espinosa del bosque, en la que se oculta el hermano conejo, y a la que todo mundo evita ir. Si me acompañan, podrán deshacerse de la idea de trabajar para obtener dinero, y comenzarán a aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ustedes. ¿Y qué obtendremos si vamos con usted? ¿Qué pasa si decidimos aprender de usted? ¿Qué conseguiremos a cambio?, le pregunté. Lo mismo que el hermano conejo, dijo Padre Rico refiriéndose al clásico cuento infantil. ¿Existe esa zona espinosa?, pregunté. Sí, contestó Padre Rico. La zona espinosa representa a nuestro miedo y codicia. La única manera en que se puede salir de ahí es privilegiando nuestros pensamientos para confrontar el miedo, la debilidad y la necesidad. ¿Privilegiar nuestros pensamientos?, preguntó Mike azorado.
Sí, significa que debemos elegir pensar en lugar de reaccionar como nos lo indican las emociones. En lugar de solo levantarte e ir a trabajar porque te da miedo no tener dinero para pagar lo que debes, pregúntate, ¿trabajar más es la solución a este problema? A la mayoría de la gente le da miedo analizar las cosas desde un punto de vista racional, y por eso sale corriendo por la puerta para ir a realizar un trabajo que detesta. Para controlar una situación intricada, es necesario pensar. A eso me refiero con que deben privilegiar al pensamiento. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Mike. Es justamente lo que les voy a enseñar. Les mostraré cómo tener opciones para pensar en lugar de reaccionar por impulso, y beberse un café para salir corriendo a trabajar por las mañanas. Recuerden lo que ya les dije. Un empleo es una solución de corto plazo para un problema permanente. La mayoría de la gente solo tiene un problema en mente, y es un problema inmediato, los recibos que deben de pagar a final de mes. Es una situación intricada que preocupa a todos. El dinero controla la vida de la gente, o, mejor dicho, el miedo y la ignorancia con respecto al dinero lo hacen. Por eso todos imitan a sus padres. Se levantan diariamente y van a trabajar a cambio de dinero, pero nunca se toman el tiempo necesario para preguntarse, ¿existe otra manera? Lo que controla su forma de pensar son sus emociones, no el cerebro. ¿Y tú puedes diferenciar el pensamiento de las emociones del de la cabeza?, preguntó Mike. Oh, sí, es algo que escucho todo el tiempo, dijo Padre Rico. Escucho a las personas decir cosas como, bueno, pues todo el mundo tiene que trabajar. Los ricos son unos estafadores. Voy a conseguir otro empleo porque merezco un aumento. Nadie tiene derecho a mangonearme. Me agrada este empleo porque es seguro. Pero nadie se pregunta, ¿habrá algo que no estoy viendo? Esa pregunta bastaría para romper el pensamiento emocional y conseguir el tiempo para pensar con la razón y tener claridad. Mientras nos dirigíamos de vuelta a la tienda, Padre Rico nos explicó que los ricos en realidad inventaban el dinero, lo creaban. Nos dijo que no trabajaban para él ni para conseguirlo. Continuó explicando que cuando Mike y yo fabricamos monedas de 5 centavos con plomo y creímos que estábamos haciendo dinero, estuvimos muy cerca de pensar de la forma en que lo hace la gente que tiene dinero. El problema es que fabricar dinero es legal para el gobierno, pero no para nosotros. No obstante, Padre Rico nos dijo que existían maneras legales de crearlo. Continuó explicando que los ricos saben que el dinero es un engaño, algo así como la zanahoria para el burro. Debido al miedo y a la avaricia, y a que miles de millones de personas creen que el dinero es real, este engaño prevalece. Pero el dinero no es real, es algo inventado. Este castillo de naipes continúa existiendo debido a la ilusión de confianza que genera, y a la ignorancia de las masas. Padre Rico habló del patrón oro al que Estados Unidos se apegaba. Bajo este patrón, cada billete de dólar era en realidad un certificado del metal. Lo que le preocupaba era el rumor de que algún día nos separaríamos del patrón oro y nuestros dólares ya no estarían respaldados por algo tangible. Si eso llegara a suceder, muchachos, se desataría el infierno. La vida de los pobres, la clase media y los ignorantes, quedaría arruinada por completo, ya que seguirían creyendo que el dinero es real y que el gobierno, o la empresa para la que trabajan, cuidará de ellos. La verdad es que aquel día no entendimos qué quería decir, pero todo cobró más y más sentido con el paso de los años. Ver lo que otros no. Cuando Padre Rico abordó su camioneta afuera del mini súper, dijo, «Continúen trabajando, muchachos, pero entre más pronto se olviden de que necesitan un cheque de nómina, más sencilla será su vida adulta. Sigan usando su cerebro y trabajando gratis, y dentro de muy poco tiempo, la mente les mostrará formas de hacer dinero que van mucho más allá de lo que yo jamás habría podido pagarles. Verán cosas que las demás personas no ven, porque siempre están en busca de dinero y seguridad, y por esa razón, eso es lo único que obtienen. En cuanto detecten la primera oportunidad, la seguirán viendo por el resto de su vida. Aprendan esto y podrán eludir una de las trampas más grandes de la vida». Mike y yo recogimos nuestras cosas y nos despedimos de lejos de la señora Martin. Volvimos al parque a la misma mesa de picnic. Ahí pasamos varias horas más reflexionando y hablando, y continuamos haciendo lo mismo la siguiente semana en la escuela. Durante 2 semanas más seguimos reflexionando, conversando y trabajando a cambio de nada.
Al final del segundo sábado, me encontraba una vez más despidiéndome de la señora Martin y contemplando con anhelo el exhibidor de historietas. Lo terrible de no recibir ni siquiera 30 centavos cada sábado era que no tenía dinero para comprar historietas. De pronto, cuando la señora Martin se despedía a lo lejos de nosotros, la vi hacer algo inusitado. Cortó la mitad de la página del frente de una revista, guardó la parte superior y tiró el resto en una caja de cartón. Cuando le pregunté qué estaba haciendo con las revistas, me dijo: «Las tiro. La parte superior de la portada se la entrego al distribuidor para que registre el crédito cuando traiga las nuevas. Llega en 1 hora». Mike y yo esperamos 1 hora. El distribuidor llegó y le pregunté si nos podíamos quedar con las historietas. Para mi sorpresa, contestó: «Las pueden conservar si son empleados de esta tienda y no las revenden». ¿Recuerdas nuestra antigua sociedad de negocios? Bien, pues Mike y yo la revivimos. Usamos un cuarto libre en su sótano para apilar cientos de revistas de historietas. En muy poco tiempo lo inauguramos como biblioteca pública. A la hermana menor de Mike, que le encantaba estudiar, la contratamos como bibliotecaria oficial. A cada niño le cobramos 10 centavos por entrar a la biblioteca, que abría a las 4:30 y daba servicio por 2 horas todos los días. Era el horario para después de clases. Los clientes eran chicos del vecindario y tenían permitido leer todas las historietas que quisieran en 2 horas. Para ellos era una ganga, porque cada revista costaba 10 centavos, y en 2 horas podían leer unas 5 o 6. La hermana de Mike revisaba a los chicos al salir para asegurarse de que no hubieran tomado prestada ninguna revista. También organizaba el material, llevaba una cuenta de los niños que nos visitaban al día, de quiénes eran y si tenían algún comentario. En un periodo de 3 meses, Mike y yo ganamos un promedio de $9.50 a la semana. A su hermana le pagamos $1, también semanalmente, y le permitimos leer las historietas sin pagar. Aunque claro, casi nunca lo hizo porque pasaba el tiempo estudiando. Mike y yo nos mantuvimos fieles al acuerdo que habíamos hecho. Trabajábamos en la tienda todos los sábados. Asimismo, comenzamos a recoger las historietas de las distintas sucursales. También fuimos fieles al acuerdo que habíamos hecho con el distribuidor y no vendimos ninguna revista. Cuando estaban demasiado gastadas, las quemábamos. Tratamos de abrir una sucursal, pero nunca encontramos a alguien tan confiable y dedicado como la hermana de Mike. Descubrimos, a una edad muy temprana, lo difícil que era conseguir buenos empleados. 3 meses después de abrir la biblioteca, hubo una pelea. Algunos bravucones de otro vecindario entraron a la fuerza y el papá de Mike nos sugirió que cerráramos el negocio. Finalmente cerramos la biblioteca y dejamos de trabajar los sábados en el minisúper. No obstante, Padre Rico estaba muy emocionado porque tenía nuevas cosas que enseñarnos. También estaba feliz porque habíamos asimilado bien la primera lección. Aprendimos a hacer que el dinero trabajara para nosotros. Como no nos pagaban en la tienda, nos vimos forzados a usar nuestra imaginación para identificar una oportunidad de hacer dinero. Al iniciar nuestro propio negocio, la biblioteca de historietas, asumimos el control de nuestras finanzas y dejamos de depender de un jefe. Lo mejor fue que nuestro negocio generó dinero, aunque nosotros no estuvimos físicamente ahí casi nunca. El dinero trabajó para nosotros. En lugar de pagarnos, Padre Rico empezó a darnos muchas otras cosas.